Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? Otro día más. Bueno, hoy vamos a explicar lo que comentábamos estos días de atrás, un poco un indicador que nos va a ayudar a poder establecer entradas y hacer entradas. Inicialmente, este indicador, o sea, no es mío, no está creado, no lo hemos creado nosotros. Este indicador es este de aquí. Lógicamente, como estamos hablando de ondas de Helios, queríamos utilizar un tipo de indicador que estuviera, digamos, orientado o dirigido, enfocado hacia lo que es la temática del curso, ¿no? Y entonces aquí lo que ocurre es lo siguiente. Hemos utilizado este indicador que hay aquí, ¿vale? Que se llama oscilador de ondas de Elliot más el squeeze. El squeeze ahora os explicaré lo que es cuando lo veamos en el gráfico, porque es un indicador curioso con otro tipo de indicadores adicionales que veremos más adelante, pero que son muy interesantes. Bien, este indicador lo que trabaja es de la siguiente forma. Veréis, tiene... vamos a cambiar a la versión 4, si no lo recuerdo. Vale, y esta, de momento vamos a dejar ahí. Vale, entonces vamos a venir aquí, porque da unos buenos ratios. Y quiero que veáis cómo hemos hecho una mejora sobre ella, ¿no? Entonces esta versión, este indicador, lo que hace es lo siguiente: utiliza el Evo, es decir, cuando el Evo está por encima del punto cero, lo utiliza para tomar entradas alcistas, ¿vale? Entonces aquí tomo una entrada alcista porque aquí está por encima del cero, y además hay dos indicadores que conoceremos más adelante, que son el Kellner Channel, que es muy conocido, y el bandas de Bollinger, que juntos hacen lo que se llama el squeeze. El squeeze, que son las bandas de Bollinger, se meten dentro, cuando no hay volatilidad, se meten dentro del canal Kellner, que es este que veis de verde, y cuando rompe, o sea, cuando empieza a haber volatilidad, lo rompe. Ese es el momento en que toma la entrada. Entonces, y como está por encima del cero aquí, del Evo, pues toma la entrada, toma todo este recorrido, y cuando vuelve a haber un punto de contacto y está por debajo, o sea, está por debajo del nivel cero, entonces hace la salida. Y aquí toma pues una rentabilidad determinada, ¿no? En este caso estamos hablando de un 33%. Estamos hablando, en este caso, temporalidad diaria. Bien. Se puede también trabajar otras temporalidades menores, pero no da tan buenos resultados. También lo aviso, ¿eh? Entonces, ahora fíjate que ha entrado en este, por ejemplo, ha entrado aquí y... O sea, claro, nosotros la operación la podemos sacar cuando queramos. Ahora lo estamos fijando en lo que hace la propia estrategia, ¿no? Pero en este caso ha entrado aquí y aquí ya se ha ido, y si estuviéramos aquí justo, pues aquí ya estaríamos con un 40 y pico por ciento. Bien, esto es lo que hace la estrategia original, que es esta que hay aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos mejorado un poquito y hemos hecho algunos cambios. Entonces lo que hemos hecho ha sido añadir una EMA de 100, o sea, una SMA de 100, perdón, una SMA, una media móvil simple, es decir, solamente se puede hacer operaciones por encima de esta media móvil. Solamente se va a hacer operaciones cuando Evo esté, el oscilador de Elliot esté por encima del cero, con lo cual aquí ya tenemos dos puntos de referencia. Es decir, que aquí eso significa que puede estar en una fase normalmente alcista, o en una fase como esta aquí, que puede ser una fase finalización de la tendencia antes de la reversión, de la reversión ABC. Y luego lo que le hemos dicho es que cuando ocurra este movimiento, que aquí él entraba ya directamente, le hemos dicho que se salga a partir de la segunda vela, cuando cierre la segunda vela por encima de las bandas de Bollinger. Es decir, entra en la operación, cierra la segunda vela, cierra la operación. A la vez, si está lógicamente por encima, vuelve a entrar, hace otra segunda operación, otras dos, vuelve a cerrar, vuelve a entrar, otras dos, vuelve a cerrar. Puede que haya alguna ya que le pille fuera de... Normalmente las últimas le van a pillar fuera de juego, ¿no? a la estrategia, pero podemos conseguir un volumen importante
en la parte de la tendencia alcista, sobre todo en la onda 3, de varias operaciones muy interesantes, ¿no? Bueno, ¿y esto qué resultado nos está dando? Bueno, pues este resultado nos está dando estos resultados. Se nos incrementa el profit factor, ¿vale? Es decir, hace menos operaciones, pero con una tasa o sea, un número de operaciones ganadora, yo diría en torno al 70-75 como mucho, o sea, no creo que sea el 78, pero bueno, siempre sabes que hacemos un patrón de corrección. Aquí conseguimos que el promedio de cada operación sea muy buena en cuanto a volumen de ganancia, y fíjate lo más interesante que es la pérdida que tiene, que es muy pequeña, estamos hablando de un 1.81, ¿no? O sea, no llega ni al 2% de drawdown, ¿no? De posible pérdida, cuando estamos hablando que Bitcoin, que es donde se está aplicando esto, tiene caídas en momentos críticos del 50%, ¿no? Con lo cual esto pues es bastante interesante, ¿no? Y luego aquí estamos teniendo el beneficio general que estamos teniendo es de un 9%, que está bastante bien también. O sea, no es tampoco el beneficio tan grande que podíamos tener con a lo mejor un Bitcoin en un momento determinado, pero sí que es cierto que nos ofrece una buena rentabilidad en ese sentido. Sí, bueno, digamos, desde un punto de vista realista, pues esta puede ser un tipo de operación bastante interesante. Fíjate que aquí tenemos esta caída que es bastante buena, bastante importante, pero nos permite, seguramente sea el 2022, pero seguramente nos permite bueno, pues trabajar de una forma con un tipo de estrategia que sabemos que tiene un drawdown muy pequeño y que en comparación con la otra, y estamos hablando de que aquí hace un 15%, hacía un 7% en general la estrategia, con lo cual es pequeño, cada operación podría ser buena, y tenía un drawdown de un 1,91 que no está nada mal. O sea, esto está muy bien. Lo que pasa es que el porcentaje de operaciones ganadoras, estamos hablando de un 45, o sea, un 40%, ¿no? O sea, muy orientada tipo breakaway, ¿no? Tipo de ruptura, que realmente es una estrategia de ruptura, o sea, no tiene ningún tipo de duda, ¿no? Pero sería más en esa línea. Y aquí haría 44 operaciones. Pues aquí cuando la utilizamos, pues estamos hablando de un 9%, 85 operaciones, es decir, que hay un volumen de operaciones interesantes, de las cuales gana, vamos a poner 75%, un profit factor de 3 aproximadamente, un drawdown muy pequeño y un 3 y pico por ciento de operación, que está muy bien, ¿vale? O sea, con lo cual, bueno, pues te puede servir sobre todo como una estrategia a medio y largo plazo, para ver cómo trabaja. Veamos qué pasa. Donde mejor trabaja es en cripto, ¿no? Sobre todo en Bitcoin. Pero ¿qué pasa si bajamos a 4 horas? Bueno, pues aquí se reduce muchísimo el profit factor, aumenta mucho el volumen de lo que es el drawdown, y el beneficio no es tan alto, ¿no? En una hora, ¿qué ocurriría? Pues aquí ya tenemos un drawdown de un 4, por cada operación 0,27, es muy poquito, seguimos ganando en general, pero claro, tenemos puntos de caída muy fuertes, una progresión muy fuerte, ¿no? A nivel de número, aunque sea un número de ganadoras. Tú fíjate que hay un número de ganadoras amplio, pero también hay un número de operaciones muy grande. Entonces esto al final se repercute en una comisión, porque cada operación tiene una comisión. Entonces esa comisión puede afectar, con tantas operaciones, puede afectar mucho al propio precio, ¿no? No tiene por qué variar. Ten en cuenta que no tiene esos movimientos tan amplios donde consigue un porcentaje tan amplio de retorno, ¿no? Entonces aquí pues este está muy bien para a nivel diario y tal. Este lo vamos a pasar, lo vamos a convertir en indicador, y te lo vamos a pasar en el grupo de Telegram también, para que lo puedas incorporar a tu trading. Siempre, por favor, como digo, con orientación de lo que es acción del precio, análisis de acción del precio, y teniendo en cuenta también mucho el tema de, lógicamente, order blocks, ¿no? O sea, order blocks y zonas de imbalances, ¿no? O sea, tener aquí en cuenta que, por ejemplo, esta zona pues sería muy importante en el momento que aquí cruza esto y que crea aquí una ruptura de estructura, pues a partir de ese momento este order block, esta zona aquí, sobre todo esta vela aquí, es muy importante. Y fijaos aquí el punto este cómo lo respeta, ¿no? Cómo respeta
ese punto, con lo cual ahí pues también es muy importante tener esos componentes, esos detalles bien claros, ¿no? Bueno, pues espero que te haya gustado la estrategia. Vamos a subirla a TradingView y la pondremos en la descripción. Por favor, como te digo, suscríbete si no estás suscrito al canal, da un me gusta al vídeo si te ha gustado, lógicamente, y que esperamos que sí. Y bueno, y tendrás ahí el enlace de TradingView y bueno, posiblemente mañana haremos un vídeo explicando cómo puedes incorporar el indicador y cómo puedes utilizarlo, ¿vale? Bueno, pues un abrazo muy fuerte y hasta mañana.